em, que hablara sobre las revelaciones privadas. Primeramente, lo que les tengo que decir es de que lo que les voy a dar es algo muy básico, ¿no? Porque hay mucho que hablar de esto. Entonces, lo que voy a tratar es darles algunos principios para entender esto de las revelaciones privadas y que si ya se da en otra ocasión, pues podamos hablar en otra ocasión ya particularidades, ¿verdad? Inclusive nos podríamos meter en algunas revelaciones aprobadas por parte de la iglesia, porque ese es el problema. Hay muchas que no están del todo, gracias, no están del todo aprobadas. Algunas están condenadas. Algunas simplemente no están aprobadas, pero tampoco están condenadas. Entonces vamos a ver un poquito esto. Entonces esto va a ser algo muy básico, básicamente las bases de esto. Para los que veo que tienen muy bien la costumbre de traer alguna libretita para que escribir, esto les puede servir. Vamos primero con un breve diccionario para entendernos con los términos, porque voy a citar textos del magisterio de la iglesia y necesito que estemos bien conectados en qué significan las cosas, ¿verdad? Primero, voy a decir una palabra que se llama depósito de la fe. Depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? Es la Sagrada Escritura y la tradición apostólica o la Sagrada Tradición. Entonces, para los que no tienen con qué escribir, igual podemos hacer un poquito de ejercicio así como si fuera escuelita. Si yo les dijera, oigan, ustedes católicos que hablan del depósito de la fe, ¿qué es el depósito de la fe? La Biblia. ¿La Biblia, la Sagrada Escritura? ¿Nada más? No, les acabo de decir, depósito de la fe, entendémonos, es Sagrada Escritura, que es la Biblia, y la Sagrada Tradición o la tradición apostólica. Porque nosotros no somos protestantes, los protestantes dicen que la sola Biblia. Nosotros tenemos la tradición, que es la tradición así como en breve, tampoco es una charla sobre la tradición. Es toda esa enseñanza que se recibió por parte de los apóstoles, que no quedó escrita, ¿va? Pero que fue comunicada oralmente, etc. ¿va? Entonces, nosotros usamos como revelación estas dos cosas, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. A eso le llamamos el depósito de la fe que no cambia. Ese siempre, o sea, de hecho, si nos metemos con el depósito de la fe, ya con esa persona no tendremos que obedecerle. Por ejemplo, si el mismo Papa se metiera, en dado caso, con el depósito de la fe, ahí hay que empezar a hacer distancia en esas cuestiones, ¿va? Siempre el Espíritu Santo asiste al Papa que está, ¿va? Entonces, el Papa puede tener opiniones personales, puede tener decir unas cuestiones que no sean del todo exactas y todo eso, pero en el depósito de la fe eso no se cambia, ¿va? Lo cual no significa que sea rígido, se tiene que profundizar, ¿va? Vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero entonces, en pocas palabras, pregunta, ¿qué es el depósito de la fe? Tradición. A ver, para que la respuesta sea coordinadita, todos, se responde, yo les digo, ¿qué es el depósito de la fe? Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. ¿Qué es el depósito de la fe? Ok, perfecto. Segunda palabrita que es interesante que va a salir. Revelación pública. ¿Qué es la revelación pública? Les leo ahorita una definición y agarramos algo chiquito. ¿Qué es la revelación pública? La revelación pública es la que realizó Dios en favor de toda la humanidad y la culminó en Cristo y los apóstoles. Es decir, la Sagrada Escritura, junto con la Sagrada Tradición, pero sobre todo la Sagrada Escritura, es revelación pública. Es decir, lo que está en la Biblia es la revelación pública. Es lo que Dios directamente reveló y que ya terminó con el último de los apóstoles. Por eso la pregunta sería, ¿a la Biblia se le puede agregar algo más? No, ya terminó. O sea, se dijo lo que se tenía que decir. Eso se llama la revelación pública.
Lo que públicamente Dios reveló en favor de toda la humanidad, eso es importante, de toda la humanidad, porque la Sagrada Escritura es nada más para la hermana. No, es solamente para los mexicanos. Entonces es lo que Dios reveló, ¿para quién? Para toda la humanidad. Esa es la revelación pública y la revelación pública ya está cerrada. No se le puede agregar nada, absolutamente. Ya Dios dijo lo que tenía que decir. ¿Verdad? Esa es la revelación, ¿cómo se llama? Pública. Esto es importante porque si no, no vamos a entender las revelaciones privadas. Vamos a la parte de la revelación privada. ¿Qué es una revelación privada? Hay muchas definiciones, les digo alguna. Las revelaciones privadas son las revelaciones particulares. Ahí está una diferencia. La revelación pública es para todos. Se dirigió hacia todos. La revelación privada es una revelación particular. Se le reveló a una persona, puede ser por un motivo para un país, ni siquiera para toda la iglesia, cositas así, ¿va? Entonces, la revelación privada son revelaciones particulares, fenómenos místicos extraordinarios, generalmente, en favor, ojo aquí, en favor de la revelación pública. Es decir, la revelación privada está al servicio de la revelación pública. Por eso vamos a ver que un error de aquellos que les gustan que los mensajes de la Virgen y que las revelaciones y que todo esto, y que ves que esa persona, no sé, se sabe los mensajes de tal aparición, pero sabe poca Biblia, ahí no huele bien la cosa, ¿eh? ¿O le interesa más qué dijo la Virgen en tal aparición que lo que dice el Evangelio? Ahí ya no huele bien. ¿Por qué? Porque toda revelación privada está al servicio de la revelación pública. No es ni más, no es ni siquiera igual, tampoco le va a completar algo, no le falta nada a la revelación pública. No es que la Virgen está revelando algo más que no tiene la Biblia, etc. Ahí ya huele mala cosa. Cuidado con eso. Entonces vimos 3 palabritas. El depósito de la fe, ¿qué es? ¿Qué es el depósito de la fe? Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. La revelación pública es la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿va? ¿Se le puede agregar algo más o ya terminó? Está completa, no le falta nada. Ok. ¿Es para unos cuantos, para un país? Para todos, ok. La revelación privada puede ser para una persona, para varios, pero no necesariamente para todos. Sí, ¿no? Ok. ¿Es más que la revelación pública? ¿Es igual que la revelación pública? No. Atentos con esto. Estoy tratando de explicar con manzanitas. No me desilusionen, ¿ok? No es más que la revelación pública, ni siquiera es igual a la revelación pública. ¿Y completa la revelación pública? ¿Le agrega algo? No. Está al servicio de la revelación pública. ¿Ok? Bueno, entendiéndonos esto, vamos a entrar en la temática. La cuestión está aquí, fíjense, una frase que nos puede orientar bastante. Es de Santa Teresa de Ávila. Esta es una santa del siglo XVI, española. Es doctora de la Iglesia. Es la referencia básicamente de lo que le llaman la teología mística. ¿Eh? Las revelaciones privadas generalmente son encuentros místicos extraordinarios. ¿Eh? Se apareció la Virgen, escuchó una voz, etcétera, cositas de esas. Entonces, vamos a hablar a alguien que es experta en la materia, como Santa Teresa de Ávila. Fíjate lo que dice Santa Teresa de Ávila. Cuando un alma es verdaderamente humilde, la repito, cuando un alma es verdaderamente humilde, aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, porque también el diablo, y de hecho a veces se esconde como si fuera la Virgen y nada, que es el diablo, ¿eh? Pero supongamos que hay una visión del diablo, pero que te está atacando, ¿eh? Le llaman vejaciones u obsesiones diabólicas. Santa Teresa dice, cuando un alma es verdaderamente humilde,
aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, no causaría ningún daño. Pero es también cierto que cuando falta la humildad, aun si viniera de Dios esa visión, no le traería ningún beneficio al alma. ¿Qué está diciendo aquí? La clave es la humildad. La clave. Porque si el diablo se te metiera con visiones y te atormentara y todo eso, tranquilo. Si acaso cosquillas te hará. O sea, porque, al humilde no lo tira el diablo. No lo tira. No lo va a confundir. Y aun si recibieras un mensaje de la Virgen, una aparición de un ángel verdadero, de Dios, etcétera, y todo eso, y no eres humilde, adivina qué, no te va a ayudar para nada. De ahí que ya empiecen a ver un poco por qué la iglesia no ha aceptado ciertas apariciones, ciertos videntes. Tengan mucho cuidado con aquel que anda presumiendo de que recibe mensajes de la Virgen y todo eso, porque los verdaderos videntes tienen una característica: humildad. Cuidado con aquellos que empiezan a acusar, porque por ahí hay algunos predicadores, sobre todo en internet. La iglesia no nos reveló todo el mensaje de Fátima. Es que el Papa Juan XXIII se quedó callado y no reveló y todo eso. Vamos a ver que es disculpándome la palabra, es una reverenda estupidez, y tengan mucho cuidado con esos predicadores católicos porque están yendo en contra del sano juicio. Y les voy a citar este magisterio de la iglesia, no va a ser opinión de Cristian Huerta. Le estoy citando ahorita esta cita de una doctora de la iglesia como es Santa Teresa de Ávila, y no cualquier doctora, es maestra en teología mística. O sea, la iglesia a ella y a San Juan de la Cruz lo toman como referencias para este tipo de cuestiones, porque ella tuvo revelaciones, ella tuvo encuentros místicos, ella llegó a levitar, ella tuvo cosas tremendas, entonces tiene autoridad en la materia. La repito nuevamente, fíjense lo que dice: cuando un alma es verdaderamente humilde, aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, no causaría ningún daño. Pero es también cierto que cuanto falta la humildad, aun si viniera de Dios, no le traería ningún beneficio a esa alma. Se me está viniendo ahorita a la mente una de las videntes verdaderas, de hecho es una revelación, una aparición aprobada, Nuestra Señora de Lourdes. Se le apareció a una pastorcita, una niña, Bernadette. A Bernadette no le creían los primeros sacerdotes. Primero ella no presumía, no andaba, me habló la Virgen, etc. No, fue a las autoridades a dar el mensaje y todo eso. O sea, fue una persona humilde. Y dentro de los cuestionamientos que se le hicieron, porque también decían, es una niña, capaz de que es una cuestión psicológica, todo esto. Fíjate, una vez le dijeron a Bernadette, ¿qué pasaría si el Santo Padre te dijera y te ordenara decir que eso que viste no fue la Virgen? Y dice, si lo dice el Santo Padre, le obedecería, pero como no puedo mentir, tendría que decir que vi una mujer. Diría que no vi no a la Virgen, pero vi una mujer. Fíjate, por una parte, tiene equilibrio, porque no puede negar. Pero vean el alma humilde de esta niña que dice, si el Papa dice que esa no era la Virgen, yo le obedezco. Yo le obedezco. Entonces, cuando ya empiezan videntes a decir, no, es que no autorizan mis revelaciones porque mis revelaciones critican al Papa y a los obispos que están corrompidos y todo eso, por eso no les gusta al Papa aprobar estas apariciones, porque los mensajes van contra ellos. Cuidado con eso. Cuidado, hay mucha soberbia y arrogancia atrás de ese tipo de argumentación. De hecho, en los mensajes, o es otra aparición aprobada, de la Salet, se aprobaron ciertos, pero después el aviente empezó a hacer otros mensajes y se metía, y que Roma perderá la fe y todo ese tipo. Esos mensajes no fueron aprobados, los primeros sí. Y vamos a ver que aunque estén muy aprobados, no son revelación pública, son revelación privada. Y algunos lo empiezan a tomar como revelación pública. Hay videntes que empezaron bien y después se les desconchinfló algo acá, ¿no?
precisamente porque perdieron la humildad. Entonces, tengan cuidado. Vamos a entrar a la parte ya magisterial. Voy a citar numerales del catecismo. ¿Qué dice el catecismo sobre la revelación pública y la revelación privada? Los que están tomando notas son el numeral 20. Voy a citar el 65, el 66 y el 67. Dice así, el catecismo de la Iglesia Católica, no es opinión de Cristian Huerta, ¿eh? Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Voy a parar ahí. Aquí no está diciendo revelación pública o revelación privada, pero métanle cabeza, a ver. Vamos a hacer examen. Lo que está diciendo aquí el catecismo es revelación pública o revelación privada. Se los vuelvo a leer. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, libros de los profetas que están en la Biblia. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la revelación pública o revelación privada? Ah, miren, sí pasarían un examen de catecismo, ok. Sí, porque no está diciendo acá, pero ustedes ya están entendiendo. Ah, aquí está hablando, no está diciendo revelación pública, pero la definición de que está diciendo, eso es lo que está diciendo el Papa, es de la revelación pública, ok. Dice el catecismo, en él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, compañero de Santa Teresa, también doctor de la Iglesia y místico, San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando Hebreos 1:2. Estas son palabras de San Juan de la Cruz. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Paro aquí. Tengan por eso cuidado con las revelaciones públicas, privadas, que pareciera, dejaran ver como que es que a la Biblia le faltó algo y por eso la Virgen se está apareciendo, porque nos está dando una información que todavía no sabemos. Dios lo ha revelado todo, no le ha faltado nada. Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Sigue siendo San Juan de la Cruz. Porque lo que habla antes en parte a los profetas ya lo ha hablado todo en él. Porque Cristo es el centro de la Biblia. Los profetas, todo lo que está en la Biblia, el centro es Cristo. Todo está en referencia a él. Él es la palabra revelada. De hecho, San Juan de la Cruz tiene otra parte en donde palabras más, palabras menos, dice, Dios dijo una palabra que es su Hijo es la palabra. Y después se quedó mudo, porque es la única palabra que tiene Dios. Y esa palabra que es Cristo lo dice todo. No hay nada más que agregarle, que quitarle, que modificarle, nada. Entonces dice San Juan de la Cruz, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sino querer alguna cosa o novedad. Qué duro San Juan de la Cruz. ¿Qué está diciendo aquí? Aquel que anda buscando revelaciones privadas, aquel que anda a ver que hay una revelación para saber qué va a pasar con el mundo y todo eso, no solamente es necio, ofende a Dios. Ofende a Dios el que anda atrás de revelaciones privadas. Vamos a ver que son buenas, pero esta actitud de decir, casi son las personas que dicen, oiga, ¿quieres saber qué va a pasar o cómo discernir el presente, lo que está pasando? Váyase al Evangelio. No, yo ya lo leí, o sea, insultamos. La palabra de Dios es palabra viva, es decir que no le estoy exagerando, un solo versículo de la Santa Biblia les puede servir para todo el resto de su vida y nunca se lo acaban. De todo, porque es una palabra viva. Los libros de los santos, las revelaciones privadas te pueden ayudar espiritualmente, pero es palabra muerta.
La única que es capaz de llegar hasta el interior del ser humano es la palabra de Dios. Por eso uno no entiende o huele mal cuando una persona se aficiona más por las revelaciones privadas que por la Sagrada Escritura. No solamente es una cuestión de necedad, sino es una cuestión de ofensa a Dios. Fíjense cómo lo dice San Juan de la Cruz. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necesidad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sino querer otra alguna cosa o novedad. Numeral 66, dice el Catecismo. La economía cristiana, esa palabrita también se las tendría que explicar en el diccionario que vemos. La economía no significa, dice la economía cristiana no significa como un banco y billetes. La economía es el proceso de cómo Dios ha ido revelándose a nosotros. Por ejemplo, a Moisés le permitió que pudiera poner el divorcio. Por eso algunos le siguen a Jesús. Moisés permitía que se divorciaran. ¿Qué le dice Jesús? Moisés se lo permitió por la dureza de su corazón, pero desde el inicio no fue así. Por eso yo diré que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios entendió que en tiempos de Moisés estábamos, si me disculpan la palabra, un poco tapados nosotros, que dice, bueno, pues se las voy a pasar un poco. O sea, esto no es lo que yo quiero, pero esto no les entra nada. Entonces, déjame avanzar un poquito, déjame les enseño, deja que se vayan madurando, que vayan agarrando callo. Pero llegó el culmen de la revelación, que es Cristo, ya no tenemos pretexto. Ahí se ha dicho todo. Entonces, Dios se va revelando. Se va revelando. Hay un proceso, ese se llama la economía de la salvación, ¿verdad? No tiene que ver tanto con dinero. La economía cristiana, dice el Catecismo, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública. Palabras de catecismo de la iglesia, ¿eh? Ni hay que esperar otra revelación pública. Por ejemplo, ¿saben quiénes se metieron en esto? Nuestros hermanos los mormones. Ellos tienen el libro del Mormón. Y están prácticamente al mismo ras de la Sagrada Escritura. Nosotros sabemos que la revelación pública es suficiente, ¿verdad? Y es depósito de la fe junto a la sagrada tradición. Entonces dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Antes de su segunda venida, no esperemos que vaya a haber una revelación pública. No va a haber. El Señor ya ha dicho lo que tenía que decir. Sin embargo, dice el Catecismo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Porque hay algunos que, por ejemplo, son los que están atacando bastante al Papa Francisco. Pero es que eso no es la doctrina. Antes se decía así, así, así. Espérate. Hay que analizar bien las cosas. Porque la revelación ya está dada. La doctrina es una, esa no cambia. ¿Pero alguien ha profundizado en la doctrina totalmente? No. Tenemos que ir profundizando. Es como haz de cuenta que te dieron, pues vamos a decir, miren, ustedes ahí tienen videos y libros y todo eso. Ahí está todo. Y tú sabes, ya lo ves, eso es todo. De esto no nos podemos salir. ¿Pero lo has leído todo? No. Nosotros ya recibimos algo que no cambia, que es la doctrina. Pero ya la profundizamos lo suficiente, ya no la acabamos, no. Porque para empezar hay cuestiones de misterio, por ejemplo, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía. Podemos entender que en la Eucaristía está el alma, el cuerpo y la divinidad de nuestro Señor. Podemos entender lo que significa transubstanciación. Pero ¿podemos agotar el misterio de la Eucaristía? No, nos sobrepasa. Entonces también cuidado con aquellos que dan bibliazos, que dan catecismazos. ¿verdad? Pero es que esto, espérate. O sea, ¿tú me estás queriendo decir que ya entiendes toda la doctrina? La doctrina no cambia, pero es dinámica. Con respecto a la tradición, por ejemplo, tradición significa entrega.
Hay un autor que se llama Chesterton que dice una cosa que a mí me gusta. Dice, la tradición no es la transmisión de las cenizas, sino del fuego. Lo que se tiene que perpetuar es el depósito de la fe. Eso todos los papas tienen que ser fieles. Pero ese es el fuego. Y el fuego es dinámico. No son cenizas. Entonces a algunos les está costando cosas y reformas que está haciendo el Papa Francisco porque creen que la tradición son las cenizas. No, es el fuego. Y aunque tú no lo entiendas todo, el Espíritu está asistiendo al Santo Padre en este sentido. Y mientras el Papa no cambie el depósito de la fe, mientras no esté cambiando y tocando eso, tiene la libertad y la autoridad de hacer cambios y reformas, aunque no nos guste. No, pero es que así no lo hacía mi abuelita, etcétera. Pues los tiempos de tu abuelita son unos puntos en su momento. Es que Moisés sí permitía el divorcio y todo eso. Es que eso era en ese momento. Dios se los toleró un poco, pero ahora no. Ahora ya Jesús dice esto y esto. Otra, ¿quieren ver? Dice el Señor, antes se decía que el que se va con otra mujer estando casado comete adulterio. Antes. Ahora yo les digo que quien ve a una mujer con deseo malo, comete adulterio. Otra, les propongo para que vean que el mismo Señor va diciendo, no estoy negando lo del pasado. Lo que estoy diciendo es, tenemos que dar pasos hacia adelante para una mayor profundización de esto. Jesús empieza a sanar en sábado. Llegan ahí los fariseos y lo critican. Y lo critican bien, ¿por qué? Porque dice, la ley puesta por Dios, que se llama el Shabbat, dice que no hay que trabajar en sábado. Y tú estás sanando en sábado. Respuesta de Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Jesús estaba rompiendo la ley? No, la estaba plenificando. De hecho, él después dice, yo no he venido a abolir la ley, le he venido a dar plenitud. Entonces, ese es el problema que algunos no entienden con el Papa Francisco. No, es que está negando muchas cosas del pasado. No, hay que ver si no les está dando la plenitud que Dios quiere, que sigamos avanzando en profundizar esas cosas. Claro, siempre es más cómodo quedarte con lo que ya sabes. Da mucho miedo hacer cosas que tú dices, es que así no se hacían las cosas. Te da mucho miedo, pero esas son tus inseguridades, tus problemas psicológicos. Hay que profundizar. ¿Por qué? Porque la revelación es dinámica. No cambia, pero es dinámica. No es Por eso, a mí me gusta decir, la fe, tenemos que tener una fe firme, pero no una fe rígida. El Papa le pega mucho a los que les llama rígidos. Y pongo el ejemplo. Una fe firme. Si yo camino firmemente, puedo ir caminando con firmeza, pero voy caminando. Si estoy rígido, ¿camino? No, el rígido está así. Parecería que es la misma cosa, pero no. Tenemos que tener una fe firme, sí, pero una fe rígida, no. Entonces, dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Para aquellos que escuchen, no, es que aquí no puede haber novedades en la fe, etc. En el sentido doctrinal no puede haber novedades. En la aplicación de la doctrina, en la pastoral, en la profundización y el entendimiento de la doctrina, claro que tenemos que seguir avanzando. Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense esta última partecita. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Número 67 del Catecismo. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones, ahí va con las revelaciones privadas. Ahorita habló de la revelación, de la importancia de la revelación pública. ¿Qué dice el Catecismo sobre las revelaciones privadas? Fíjate lo que dice. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe,
¿Qué es el depósito de la fe? A ver, ya se le está olvidando. ¿Qué es el depósito de la fe? La Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. ¿Qué está diciendo aquí el catecismo? Las revelaciones privadas no son parte del depósito de la fe. Es decir, no son parte de la Sagrada Escritura ni de la tradición. Es decir, no obligan. Lo voy a decir ahorita más adelantito. Un católico que no quiera obedecer la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición es católico. Pues no. Pero un católico que no quiera hacer caso, inclusive de las revelaciones privadas aprobadas, ¿deja de ser católico? Mire, se oye fuerte, pero revelaciones aprobadas, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, Lourdes, Fátima. Si yo les digo, no creo en los mensajes de la Virgen de Fátima, o de Lourdes, o de Guadalupe, ¿dejo de ser católico? No. No, porque no es una cuestión del depósito de la fe. Y esto lo dice el catecismo, no Cristian Huerta, ¿eh? Dice, estas sin embargo no pertenecen al depósito de la fe. Entonces, ¿para qué sirven? Aquí nos dice, porque son buenas. Con discernimiento y equilibrio son buenas, pero en su justo sitio, dice el catecismo. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Hay gente que quiere aplicarle apariciones de hace 100 años atrás a la iglesia de hoy. Habría que analizar eso. En su momento, la Virgen dijo eso para el contexto y fue aprobada esos mensajes para el contexto de ese tiempo. Ya huele mal cuando una persona quiere estar aplicando radicalmente los mensajes de las apariciones, sobre todo cuando en el pasado, al presente. Tengan cuidado porque las revelaciones privadas tienen motivos concretos, específicos. La revelación pública, esa sí la tenemos que aplicar en pasado, presente, futuro y en todo, ¿ah? Porque es indefectible. Es perfecta la revelación pública. Pero la revelación privada no. Dice, esta sin embargo no pertenece al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, la revelación pública, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, es decir, obedeciendo lo que dice el Papa y los obispos, que se requiere humildad. Hay mucho vidente y fanáticos de revelaciones privadas que cada vez les queda más corto el Papa y los obispos, lo cual muestra bastante soberbia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, al sentir de los fieles sensus fidelium, es decir, nosotros nos involucra también, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. ¿Qué hay que tener con las revelaciones privadas? Son buenas, tienen la finalidad de ayudarnos a vivir la revelación pública, pero no son más, no son igual, no vienen a completar nada. Si no quieres creer en ellas, no pasa nada. Y se necesita mucho discernimiento. Y termina diciendo el catecismo, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. No las puede aceptar. En algunos casos inclusive las va a condenar, pero hay un montón que andan por allá y que los manipuladores te dicen, pero no está condenada, no está aprobada, pero no está condenada. Listo, la iglesia no puede andarse condenando a cada ratito cada cosa. Cuando se le sale algo del guacal es ahí donde habla y dice, esto está mal, esta revelación no es verdadera. Pero no, imagina, si la iglesia empieza a ver a cada persona que tiene una revelación privada, pues a ver, se va a encargar nada más de eso. Entonces, ahí viene el discernimiento. Ya te toca a ti entender, espérate, este tipo de revelación me la quieren vender casi como que es mejor que la revelación pública o que le viene a agregar algo que le faltó a la revelación pública. No esperes a ver, el Papa la condenó, tú condena eso, dices, eso no va. O sea, la fe te da criterios en este sentido.
La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Por cierto, en mi canal de YouTube, mañana voy a tener una entrevista con un ex obispo de una secta que ellos se dicen la Iglesia Católica Verdadera. De hecho, tienen su papa y toda la cosa. Se llama la Iglesia del Palmar, en España. Todo se empezó con revelaciones privadas. Y como el hombre supuestamente le salían las llagas del Señor y le apareció una cruz acá y en el costado. Y ese fue un manipulador, ese fue el que se declaró papa, que después de eso fue en los años de 60, 70 por ahí. Después de Pablo VI dice, el siguiente, ese va a ser un impostor, un antipapa. O sea, ya Juan Pablo II él no lo reconocía. Ah, pero ¿saben qué? Curiosamente el Señor lo eligió a él como papa. Entonces, y empezaron, cuidado, que la otra vez vi a un predicador católico en internet entrevistar a una persona que ya está diciendo que después del Papa Francisco, el siguiente es un papa falso y todo eso. Y no me extraña de este predicador que es un vividor en cuanto a que anda atrás del dinero, porque todo eso vende. La revelación. Mira, si yo les empiezo a predicar de doctrina social de la iglesia, se lo aseguro que 5 gatos nada más va a haber aquí. Ah, pero les digo, les voy a hablar de los mensajes de la Virgen, no cabe la gente aquí. Esta gente de vividores sabe que estos temas venden y que el morbo venden y ustedes les dan dinero en ese sentido por estar escuchándolos. Pues esta entrevista a un hombre que ya ha sido censurado por varias diócesis. Él se dice mariófano, no voy a decir ahorita nombres, ¿verdad? Experto en las apariciones de la Virgen, y se atrevió a decir eso. Se atrevió a decir que después del Papa Francisco, el siguiente papa, y que va a haber una guerra entre 2 papas y todo ese tipo de cosas. Eso es meter cizaña en la silla de Pedro. Eso es meter cizaña. Y les digo, no me extraña por ellos que a veces les mueve el dinero, o el sensacionalismo, o el narcisismo. Lo que me da tanta pena es ver que tanta gente sigue este tipo de predicadores y evangelizadores. Ay, sí, cierto, ay, sí, cierto. Se está haciendo un gran daño. No se les extrañe que dentro de poco algunos obispos vayan a tener que hablar y ponerles el freno a este tipo de predicadores. Pero ya también veo a gente defendiendo a su predicadorcito, y es el obispo el que está mal. Lo está condenando porque este sí dice verdades. Bastante arrogancia. Les acabo de leer lo que dice Santa Teresa. Cuidado con ese comportamiento que estos predicadores les están infundiendo a muchos de ustedes, de bravuconear en contra del Santo Padre, de los obispos, etc. Prácticamente se creen la mamá de Tarzán, o sea, la divina garza envuelta en huevo aquí, ¿o qué onda? Bastante soberbia y arrogancia hay en ese tipo de comportamiento. Los verdaderos videntes, ve un San Juan Diego cómo actuó con la autoridad. Bien pudo decir, ese obispo que no me hace caso, es racista porque soy indio, lo que tú quieras y gustes. No, al contrario, le dice a la Virgen, no, mejor manda otro, yo soy nada, soy cola. Ve la humildad de San Juan Diego. Y ve el discurso de tanto predicador católico que ahorita está pegándole por abajo, por arriba al Santo Padre, a los obispos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y proclamándose que ellos tienen las verdades y lavando cocos. ¿Por qué? Porque realmente hay gente, y disculpándome, le voy a decir la palabrota, tan idiota, que si se descubren cosas malas o cosas terribles a la manipulación de esta gente, va a seguir creyendo. Porque es muy fuerte reconocer que te engañó. Entonces también ustedes tienen que tener la humildad de que si se les empieza a demostrar que esta gente son unos charlatanes, unos manipuladores, ustedes tener la humildad de decir, me engañó. Pero no, te quedas defendiéndolo. Cuidado con eso. Lo estamos viendo con el líder de la luz del mundo, de la iglesia, esta secta. Oye, pruebas de los abusos, de todo esto y todo eso, y todavía hay gente que está diciendo, no, es envidia, es que están calumniando al siervo. Hermano, o sea, cuidado con esos manipuladores. Yo sé que es difícil aceptar de que estuviste siguiendo, que inclusive hasta le diste tu dinerito a un predicador manipulador.
a un embustero. Pero si tú no pones freno, vas a terminar igual que él. O sea, de esta iglesia del Palmar, para los que no, bueno, los que quieran, si alguien no sabe de mis redes sociales, puede ir a mi página y están todas mis redes sociales. Les digo, mañana voy a tener esa entrevista con este exobispo de esta secta. Puede ir a mi página que es Semper Fiat. S-E-M-P de Pablo, E-R, Semper Fiat es F-I-A-T de Tomás, semperfiat.com. Ahí están todas mis redes sociales y entre ellas la de YouTube. Y véanla, yo ya le hice una entrevista a él de por qué se salió y explica. Oye, han salido cada cochinada y tú dices, ¿cómo es posible que siga teniendo fieles esa secta? Porque ni siquiera podemos decir es una denominación. Y la manera de cómo han manipulado a toda esa gente por supuestos mensajes de la Virgen, por supuestos mensajes de Cristo, da pena. En fin, rápido, ¿qué ha dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe? Que es la que un poco regula y aclara las cosas. Primero, yo no sé si decirle, bueno, lo voy a leer rapidito porque se me ha ido bastante el tiempo. Pero para el que le interese, hay dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las revelaciones privadas, uno de 1978 y otra del 2011. Les leo nada más poquito de ese 1978. Si saben de internet, pongan revelaciones privadas, Congregación de la Doctrina de la Fe, 1978, y les tiene que aparecer como resultado de la búsqueda. Este documento de 1978 fue dedicado especialmente para obispos y sacerdotes. No se hizo público oficial. Pero después de tanto desbarajuste que cada vez está saliendo, que ahora por internet y por todos lados se va comunicando, ya el Santo Oficio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo hizo público. O sea, es un documento público, por eso sé que lo van a encontrar. Pero antes fue un documento que, vamos a decir, por abajito se les mandó a los obispos y a los sacerdotes para que discernieran ante todos estos fenómenos. Entonces, dice, criterios para juzgar al menos con probabilidad el carácter de presuntas apariciones o revelaciones. La iglesia le está diciendo a sus obispos, aquí les doy una ayudita para saber si puede ser verdadera, falsa, etc. Pone criterios positivos y criterios negativos. Nada más los leo porque me falta todavía un pedacito más y quiero adelantarme. Criterios positivos, dice este documento. La certeza moral o al menos una gran probabilidad acerca de la existencia del hecho adquirida gracias a una investigación rigurosa. La iglesia nunca va a proclamarse, aceptar una revelación, aparición, etcétera, sino una investigación rigurosa. 2. Circunstancias particulares relacionadas con la existencia y la naturaleza del hecho. Es decir, 1. Cualidades personales del sujeto o de los sujetos, principalmente equilibrio psíquico, honestidad y rectitud de vida, sinceridad y docilidad habitual hacia la autoridad eclesiástica, capacidad para retornar a un régimen normal de vida de fe. Se los voy a poner en negativo esto que está diciendo este documento de la iglesia. Cuidado con aquellos que anden con algunos problemas psíquicos y que se digan videntes y que anden con revelaciones privadas. Cuidado. Cuidado con los que no sean muy honestos que digamos. Cuidado con aquellos que no están llevando una rectitud de vida. Cuidado con los que no están siendo sinceros. Cuidado con los que no son dóciles a la autoridad eclesiástica. Cuidado con los que no tienen capacidad de retomar a un régimen normal. Siempre andan en extravagancias. Siempre quieren... Son estos que yo digo, tan extravagantes, tan centrados todo en sí mismos, que si van a un funeral quieren ser el muerto. Hasta en los funerales quieren ser el muerto esos. Cuidado. Los verdaderos videntes vas a ver que más bien se querían esconder. Humildad, perfil bajo, etc. Criterios negativos. Dice este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Error manifiesto acerca del hecho, o sea, que se vea que es una farsa. A algunos los han agarrado que ellos se hacen las heridas, ¿eh? No, pero a la gente le dicen, me aparecieron los estigmas. No, compadre. O sea, te descubrieron y se dieron cuenta que tú te los hacías.
errores doctrinales que se atribuyen al mismo Dios o a la Santísima Virgen o a algún santo, teniendo en cuenta, sin embargo, la posibilidad de que el sujeto haya añadido, aún de modo inconsciente, elementos meramente humanos e incluso algún error de orden natural a una verdadera revelación sobrenatural. Esto más adelantito se los voy a explicar. 3. Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. Cuidado con el que anda hablando de revelaciones privadas y mira, dinerito por aquí, dinerito por acá, saco videos y los monetizo, les pongo un montón de publicidad, etcétera. Como sé que tienen muchas vistas porque tengo un montón de gente que nada más anda babeando por revelaciones públicas y todo ese tipo de mensajes de la Virgen, pues mira, me lleno la bolsita. O empiezo a vender el librito, ¿verdad? Documento de la iglesia, no Cristian Huerta. Afán evidente de lucro vinculado estrechamente al mismo hecho. Actos gravemente inmorales cometidos por el sujeto o sus seguidores durante el hecho o con ocasión del mismo. Al que voy a entrevistar, en la primera entrevista que le hice el año pasado, él expresaba de cómo hubo hasta abusos sexuales, etcétera, de estas autoridades que a ellos sí les hablaba la Virgen. Imagínate la Virgen dándole mensajes a un violador, ¿verdad? Ya. Enfermedades psíquicas o tendencias psicopáticas presentes en el sujeto que hayan influido ciertamente en el presunto hecho sobrenatural, psicosis o histeria colectiva u otras cosas de este género. Yo conozco gente que habla de revelaciones privadas y es un psicópata en el sentido de que golpea a su mujer. Digo, no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero digo, sí, y la gente escucha a veces a ese hombre. Y no es a su mujer, ha golpeado a un montón de mujeres. Pero ahora él tiene el discernimiento de saber cuáles son las revelaciones privadas y todo ese tipo de cosas. Cuidado, hermanos, cuidado. Debe notarse que estos criterios, tanto positivos como negativos, son indicativos y no taxativos, y deben ser empleados cumulativamente, es decir, con cierta convergencia recíproca. Es decir, tiene que un análisis de todo. No, tiene esta, ya por lo tanto es falso. No, hay que ver, ¿no? No puedo explicar más. Rápido, una cita del documento de la Iglesia, de la doctrina, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero del 2011. Lo que termina haciendo es diciendo, es válido todo esto, sigue siendo válido lo del documento de 1978, pero además agrega una cuestión. Fíjense lo que dice. El Santo Padre Benedicto XVI, esto fue en el 2011, destaca, y cita esto, esta cita también está en un documento que sacó el Papa Benedicto XVI que se llama Verbum Domini, que es un documento del Papa Benedicto. O sea, no solamente está en este documento, sino también está en un documento directo del Papa Benedicto. Dice, el Santo Padre Benedicto XVI destaca, el sínodo ha recomendado ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas, cuya función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Está citando aquí Catecismo el 67, que ya lo leímos. El valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente a la de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe en ella, en efecto, a través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia. Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. Y déjenme parar aquí rapidito. Alguien puede decir, pero esta revelación sí nos habla de Cristo y nos va a conducir. Miren, un sacerdote me contó que una vez estaba en la adoración al Santísimo y estaba la oración tan fuerte con la adoración al Santísimo. Y de pronto se levanta una señora y dice, aquí está la Virgen, mensaje de la Virgen. Y este es buen sacerdote que tiene discernimiento, sáquenme esa mujer. ¿Desde cuándo la mamá viene a interrumpir al hijo? Hoy estamos en la adoración, qué curioso que se aparece ahorita la Virgen y va a dar un mensaje que corta la adoración al Santísimo. ¿Saben a quién le pasó algo eso? A San Pablo. Vayan a los Hechos de los Apóstoles, en donde él menciona que iba con Lucas y otros a orar a un río. Y de pronto se le aparecía una mujer
que decía, escuchen a estos hombres que tienen la palabra del Dios vivo. O sea, hasta le estaba haciendo publicidad. Y San Pablo la aguantó un poquito, pero como a la tercera y todo eso le hizo un exorcismo. Estaba poseída. Era una mujer que sabía cosas ocultas, pero por posesión, y con esas cosas ocultas a su jefe lo hizo millonario. ¿Cómo San Pablo supo que esta mujer estaba poseída? Si hasta publicidad le estaba haciendo a San Pablo. Además, la riqueza en el pueblo judío se veía como una bendición de Dios, esta generaba riqueza. Qué curioso que venía a hacer publicidad precisamente a la hora que San Pablo y Lucas estaban orando ahí en el río. O sea, venía a interrumpir la oración. O sea, no se crean que el diablo los va a engañar como diciendo, sí, esta aparición es del diablo porque se vieron los dientotes y los cuernotes. No, no, no. Vayan a mi canal de YouTube, acabo de hacer un video sobre el exorcismo y todo eso, y pongo un testimonio de un exorcista, de una mujer de iglesia, del coro, líderes, etcétera, que todos creían que lo que tenía ella era visiones de la Virgen, que está posesa por el demonio. Le tuvieron que hacer un exorcismo. La Sagrada Escritura nos advirtió, el diablo nos engaña porque se esconde como ángel de luz. Entonces, tengan cuidado, no, al menos no sean tan crédulos, porque la verdad que nuestra raza, sobre todo latinoamericana, ahí le creemos, o sea, la Virgen dijo eso, pues era cierto, o sea, piénsala 2 veces, o sea, al menos, ¿verdad? No te digo que no creas, ¿verdad? Pero piénsala un poquito, no seas tonto. Entonces, el criterio de verdad de una revelación privada es una orientación con respecto a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. Esto les decía, no esperen que en las revelaciones falsas el demonio los separe diciendo, no crean en Cristo. No puede citar a Cristo, pero los va sacando poco a poco y los va alejando, como el ejemplo que puse de que la Virgen va y viene e interrumpe una adoración, ¿no? La revelación privada es una ayuda para esta fe y se manifiesta como creíble precisamente cuando remite a la única revelación pública. Por eso la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público. O sea, si no va en contra, sí es lícito hacerlo público y los fieles pueden dar su asentimiento de forma prudente. Es decir, la iglesia dice, puedes creer prudentemente en revelaciones, sobre todo que no están condenadas, ¿va? Por eso la aprobación eclesiástica de una revelación privada indica esencialmente que su mensaje no contiene nada contrario a la fe y las buenas costumbres. Es lícito, que ya estoy lo leí, una revelación privada puede introducir nuevos acentos, dar lugar a nuevas formas de piedad y profundizar las antiguas. Por eso tenemos las devociones, por ejemplo, al Sagrado Corazón. La iglesia las ha aceptado y ha venido de una revelación privada, ¿no? Entonces, la iglesia dice, listo, ¿no? Son cosas sanas, buenas, que no obligan. Cuidado con aquel que dice, tú no haces lo de los viernes del Sagrado Corazón, te vas a ir al infierno. O no eres un buen católico. A ver, espérate. Una cosa es de que se pueda de todo esto y otra cosa es que me la quieras poner como si fuera requisito de salvación. Y les digo esto porque, bueno, no sé qué tanto consuman evangelización por internet, pero hay un sacerdote, el padre Javier Olivera Rabasi, un argentino, que habló sobre unos mensajes que yo ya hablé desde hace tiempo, desde hace 1 o 2 años, que empecé del padre Michel Rodríguez, que está siendo muy famoso, que está dando, que supuestamente que refugios y sabe cuánto que lo que tenemos que hacer, que es el profeta de los... Yo no me meto con el padre Michel Rodríguez en cuanto a persona, pero muchas de las revelaciones hay cosas que no. El padre Javier Olivera Rabasi es alguien que tiene muy buena formación y lo desmontó dando argumentos, todo eso. Creo que fue la semana pasada, me encontré que un chico le hace respuestas al padre Javier Olivera Rabasi, casi lo regaña, ¿va? Usted incrédulo de todo ese tipo de cosas y quiere, o sea, se contradicen porque dice, sí, las revelaciones privadas no obligan, pero acto seguido dice, ustedes se van a dar cuenta y va a ser demasiado, o otro predicador que anda diciendo, ya los que no creen en revelaciones privadas, pero cuando se hagan ya va a ser demasiado tarde. Eso se llama manipulación, mijito. Se llama manipulación. Te quieren manipular, te quieren meter presión en la conciencia y decir, por una parte te dicen, no te obliga, pero luego te meto la manipulación de decir, te vas a arrepentir por no haber creído. Eso es manipulación, compadre. Cuidado con esos manipuladores.
Hay algunos, son como los que dicen, con mucho respeto, pero eres un hijo de tu pi, 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 pi. Ah, menos mal que fue con mucho respeto. O sea, son estos manipuladores que se lavan las manos creyendo que con decir, con mucho respeto, ya todas las faltas de respeto que digan después, ya no son falta de respeto. Son igual que dicen, o sea, yo sí, soy buen católico porque sí, yo sí les digo que las revelaciones privadas no obligan. Pero acto seguido, cuando hablan de las revelaciones privadas, hay un montón de frases y de comportamientos que te quieren metértelas a cajón. Eso se llama manipulación. Cuidado con ello, ¿eh? Puede tener un cierto carácter profético, las revelaciones privadas, y prestar una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el presente. De ahí que no se puede descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla. Ojo con lo que está diciendo aquí este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una ayuda que se ofrece, pero que no es obligatorio usarla. En cualquier caso, ha de ser un alimento de la fe, esperanza y caridad, que son para todos la vía permanente de la salvación. Voy terminando. Si pudiéramos separar las revelaciones privadas, sería algo semejante a los eventos místicos extraordinarios. La Iglesia básicamente tiene como 3 categorías. Por ejemplo, una revelación privada puede ser verdadera. Cuando dice verdadera, es decir, si una acción sobrenatural de Dios, la Virgen, lo que sea. Puede ser falsa, y ahí muchos se ofenden, porque yo algunas, por ejemplo, con las apariciones de la Virgen de Medjugorje, yo creo, ahí la Iglesia todavía no se manifiesta oficialmente. Ha permitido, pero todavía no se... Yo creo que las primeras, en los primeros años, creo que sí es aparición. Además, los frutos que ha dado Medjugorje es el confesionario del mundo, ¿eh? Pero ya hasta el día de hoy sigue dando mensajes. Yo en eso ya tengo mis dudas, ¿no? Entonces yo digo que son falsas. Ah, se me vienen al cuello. ¿Cómo tú dices que es falsa? No estoy diciendo malas. Ojo, falsas. Ahorita explico. Puede ser verdadera, falsa o fraudulenta. Verdadera significa que sí hubo una intervención de la Virgen, los ángeles. Falsa no significa que sea malo, pero fue más bien tu psicología, algo en ti. Es más, por ejemplo, de los mensajes estos de Medjugorje, los últimos, se puede hacer un buen libro de lectura espiritual. Está bien. O sea, el decir que una revelación o una aparición es falsa, no estamos diciendo que es mala. Significa que simplemente no vino de Dios, que vino de tu cabeza, de tu psicología, de tus emociones, etc. Pero no estamos diciendo que sea mala. Lo que sí es malo es cuando son fraudulentas, porque ahí ya se ha querido engañar. Cuando ahí ya se quiere manipular. Cuando ahí, precisamente, porque no, este chico que le respondía al padre Ravasi ponía unos argumentos totalmente tontos. Porque el padre Ravasi puso en cuestión de que el padre Michel Rodríguez supuestamente dijo que, ya no me acuerdo si Dios Padre le dijo que pide dinero para la fundación del monasterio y todo ese tipo de cosas. Y ya vimos que ya a la iglesia ese es un signo que le huele mal cuando hay dinero. Y este hermanito le responde al padre Ravasi: ¿y eso qué tiene? ¿Qué acaso usted no pide dinero en su parroquia? ¿Qué acaso usted no les piden dinero aquí todo esto? Yo le tendría que responder: a ver, hermanito, a que no es lo mismo que Cristian Huerta te diga, ¿sabes qué? Los que quieran ayudarme, se les agradece, a que les diga, la Virgen me dijo que me tenían que ayudar. ¿A que no da la misma? ¿Por qué? Porque si yo les digo que la Virgen les tiene un mensaje y diga que me den su dinero, más de uno, pues sí, la Virgen lo dijo. Si les digo, Cristian Huerta, yo a mi nombre les pido dinero, dices, pues hasta me cae gordo, o sea, ¿qué le voy a andar dando? No es la misma cosa. Entonces, hasta la argumentación se equivocó este hermano, ¿eh? En fin, miren, se me fue tiempo, o no sé si la hermana está, si me permite un poquito más de tiempo para decirla completa. ¿Sí, le sigo? Ah, bueno. Pues ustedes me paran, ¿eh? Porque, porque tampoco quiero aburrirlos, no sé si estoy aburriendo, ¿eh? Entonces, bueno, les doy rapidito.
clases de aprobación que da la iglesia. Porque eso también, muchos de los que hablan de revelaciones privadas no hacen la diferencia. Nada más se quedan. Ok, no está aprobada por la iglesia, pero no está condenada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sí esté aprobada? Ojo, voy a poner 3 niveles rapidito. Primero, aprobación negativa. No significa mala. Negativa, es que no sé cómo explicarlo a nivel filosófico. Bueno, se las explico más con ejemplitos. Dice, la aprobación negativa. En la revelación nada hay contra la fe y las costumbres. Es un mero nihil obstat, es una palabra que en latín. Nada dice pues de la sobrenaturalidad. Cuando la iglesia dice que esa revelación tiene aprobación negativa, es un nihil obstat. Nihil, por ejemplo, si ven su Biblia, y si es católica, van a ver que en las primeras páginas dice nihil obstat o imprimatur. Eso significa que la iglesia ya lo revisó y dice nihil obstat en latín significa no hay obstáculo. O sea, es decir, no estamos diciendo que son de la Virgen, pero al menos no hemos encontrado cosas malas como para que no se hagan públicas o como para que no se crean ellas. Pero no las está aprobando. Simplemente está diciendo no hay obstáculo. ¿Ok? Esto es importante porque si mezclamos peras con manzanas, ahí los van a empezar a manipular más fácil. Un segundo tipo de aprobación que da la iglesia, permisiva. Se permite la lectura y difusión de las cosas reveladas. Una cosa es, no hay obstáculo, pero tampoco te la promuevo. Y otra cosa es ya que te permiten, es decir, se permite la lectura y difusión de las cosas reveladas. Se trata de una ampliación del nihil obstat, del no hay obstáculo, a los escritos del vidente, sin cambiar la naturaleza de la aprobación. Tampoco dice nada sobre la sobrenaturalidad. En estas dos no están afirmando que haya sido una cuestión sobrenatural. Simplemente no hay obstáculo, y el segundo es no hay obstáculo y se puede permitir que se lean los mensajes, que se tengan ciertas devociones y listo. Pero no se está aprobando todavía que esto, no está, la iglesia no está diciendo, tenemos certeza de que esto es sobrenatural. ¿Ok? Y la aprobación positiva. La iglesia se pronuncia sobre 3 aspectos: oportunidad, historicidad y carácter sobrenatural de una revelación particular. Esta aprobación supone también la negativa. Este ya es cuando la iglesia dice, confirma que de alguna manera este mensaje, por ejemplo, en el caso de Lourdes, Fátima, ha hecho pronunciamientos magisteriales sobre esto. Pero fíjense todo el campo que hay. Por eso la iglesia es muy prudente y es la primera en no creer, en dejar tiempo, en decir, si ve algo que realmente sí obstaculiza, que va en contra de la revelación pública y todo esto, es capaz hasta de decir, esta es falsa y condenarla, ¿va? Pero en general la iglesia se maneja muy prudente, dice, con una aprobación negativa, nihil obstat, ¿va? Ojo, muchos de estos de las revelaciones privadas manipulan diciendo, pero es que esta revelación a quien se la dio hoy es santo. Y tú dices, pues debe estar aprobada por la iglesia, si se la dijo un santo. A ver, mijito, la iglesia no canoniza a uno porque tuvo visiones, sino porque tuvo virtudes cristianas de forma heroica. Esa es la condición. El Padre Pío no es santo porque tenía los estigmas, sino porque vivió las virtudes cristianas heroicamente. Entonces, cuidado de no mezclar peras con manzanas, para que no les manipulen. El que una persona esté canonizada y esa persona haya recibido visiones y revelaciones, no significa que esas revelaciones sean verdaderas. Pero entonces, por ejemplo, no son verdaderas, pueden ser falsas. Lo que sí estamos seguros es que no son fraudulentas, porque ahí sí, la iglesia no puede canonizar a un impostor. Pero cuidado, porque yo he escuchado a muchos empezar a decir, pero es que las revelaciones privadas no obligan, pero si canoniza a alguien, significa que está validando la aparición. Una canonización no se hace por visiones, o por si levitas, o por si tienes estigmas y todo eso. A ti se te canoniza si viviste las virtudes cristianas de forma heroica. Entonces, cuidado con eso, porque la están usando mucho, La están usando mucho esta. Y termino con 5 tentaciones o problemas con texto de las revelaciones privadas para que estén alerta. Podría decir más, pero les digo 5, nada más.
Relativización de la revelación pública. Cuidado, cuando tú ya te estás metiendo en revelaciones privadas, aún las aprobadas, pero vas viendo que le vas haciendo menos caso a la revelación pública, cuidado, no va bien la cosa. Es una tentación que cuando te metes a leer mensajes de la Virgen y que apariciones y todo, es una tentación, no digo que todos, pero tú tienes que tener honestidad, ser humilde para reconocer cuando en realidad le estás dando ya más peso a un mensaje de una revelación privada que a la Sagrada Escritura. Tu alma empieza a tener más sed de qué dijo la Virgen en tal aparición que qué dice el Señor en el Evangelio. Cuidado con eso, la relativización o revelación pública. Porque en el fondo hay algunos que parece que tienen un sentimiento de que el depósito de la fe no es suficiente. Les digo, les termina, no lo dicen de boquita, serían tontos, ¿va? Pero en poco palabras ya se les hace poco la Biblia. Necesitan algo más fuerte. Segunda tentación. Priorización de lo privado sobre lo eclesial. Eclesial significa de la iglesia en su conjunto. Puedo poner un ejemplo. No sé, quizás lo hayan visto. Nada contra ese sacerdote en cuanto persona, pero la verdad no puedo estar de acuerdo con él. Hay un video que se hizo viral en donde un sacerdote está celebrando misa y de pronto se centra y empieza a llorar. Y después dice que acaba de tener una experiencia mística y todo esto y el gran daño que se hace a comulgar en la mano. Dice, desde entonces en esta parroquia no se va a comulgar en la mano, siempre en la boca. Quiero rescatarle la buena intención, pero este se brincó el magisterio, se brincó el obispo, se brincó el discernimiento, él se puso como papa, ya interpretó la revelación privada y hasta dio una regla para su comunidad. Y yo le decía, padrecito, le entiendo, no quiero negar lo que sintió, lo que vio, etc. Pero ya huele mal ese tipo de revelación o encuentro místico que tuvo cuando de golpe y porrón se brincó a su obispo, los lineamientos que da el obispo. Póngale, supongamos que no está mal, la iglesia permite comulgar en la mano. Magisterialmente hay documento, pero póngale que estén equivocados los obispos. Usted ni siquiera consultó y ya dijo, le hizo caso. ¿Y dónde está lo peligroso? Que la gente dice, no nos lo está imponiendo el padrecito fulanito de tal. Es Dios a través del padrecito que se lo dijo. Ahí es lo peligroso. Entonces tengan cuidado cuando las revelaciones privadas empiezan a tener un carácter de privatización, de personización y no de eclesial, de la iglesia. Yo no me voy a salvar como budista, yo solito. Mientras sea bueno y todo me subo como un globito. No. Somos comunidad. No hay santos egoístas. Todos los que están en el cielo es porque ayudaron o vienen jalando otros hacia el cielo. Como también nadie está solito en el infierno. Te fuiste porque mandaste a otros al infierno o porque vienes jalando otros por lo que hiciste acá. Si no fuera así, no tuviéramos el juicio final. Cada quien, si se muere, si hoy me muero, en el momento Dios me va a hacer mi juicio personal. Pero todavía tengo que esperar otro juicio, que es el juicio final, en donde vamos a estar todos, en donde se va a ver todo. Tú dices, le podemos decir a Dios, ¿qué necesidad? Si ya puedes juzgar individualmente. Con el juicio final Dios nos está diciendo, yo no he venido a salvar individualmente. A mí me interesa la comunidad, la iglesia. Entonces, cuando ves católicos que se creen más papistas que el Papa, que ellos, etcétera, y empiezan a descartar, relativizar al Papa, a las autoridades de la iglesia, que te repito, pueden tener sus errores y todo eso, pero te gusten o no te gusten, son nuestras autoridades. Cuando las revelaciones privadas te empiezan a meter en un tipo de individualismo y ya no piensas como iglesia y ya no respetas a la autoridad, cuidado ahí, cuidado. Es ahí donde algunos empiezan a decir, sí, se reveló todo el mensaje de Fátima, pero no, nos mintieron. Cuidado con esos que les están diciendo que no se reveló todo el mensaje de Fátima. Y hay un predicador que dice, y no hay duda que, aunque fuera cierto,
La autoridad la tiene los obispos y el Papa, y lo quisieron hacer así, yo me adhiero a eso. Miren, pongo un ejemplo. No sé si ustedes conozcan a Monseñor Eduardo Chávez. Él ha venido bastante acá a Los Ángeles. Es el mayor experto sobre la Virgen de Guadalupe. Búsquenlo, es comiquísimo, muy bueno, es muy bueno. Y él rescata una cosa, fíjense. La Virgen eligió un laico, dice, por eso les tengo envidia. Yo sacerdote y la iglesia no eligió una casulla para imprimirse, sino un ayate de un laico como ustedes. Los he elegido a ustedes como laicos. Pero no se hace casita sin permiso del obispo. La Virgen nunca le dijo, no te hizo caso ese obispo, es un apóstata hereje, no lo obedezcas. A ver, vamos, vémela construyendo por otro lado, por abajito, por acá no. Si es necesario que el obispo tenga una prueba, te la doy, pero no se hace. O sea, la Virgen se somete al obispo. La Virgen misma pone el ejemplo del respeto que tenemos que tener a nuestras autoridades. Y ahora hay un montón de católicos, les digo, creyéndose la divina garza envuelta en huevo, en donde pueden desacreditar tan fácilmente al Papa, los obispos, etc. Yo no estoy diciendo que sean perfectos o santos, pero tienen la autoridad que tú no tienes. Por eso van a dar cuentas graves de esa autoridad. Cuidado si tú tratas de usurpar ese tipo de autoridad, porque vas a dar cuentas de una autoridad que tú no tienes. Tengan mucho cuidado con eso, tengan mucho cuidado. Tercera tentación, deshonestidad o poco rigor. Deshonestidad intelectual. Te empiezan a dar revelaciones privadas, pero no te dan toda la información. O empiezan inclusive a inventar. Un ejemplo. Hay un texto que muchos de esos que hablan de revelaciones privadas citan como verdadero y no te dan la fuente ni nada. Fíjense que yo he dado fuentes, les he dicho hasta el año de los documentos y todo ese tipo de cosas. Hay gente, por ejemplo, predicadores que en internet, que dicen, aquí la fuente, ¿cuál fuente, mijo? Aquí el... ¿Qué? Porque o no la tienen, o son plagiadores, o usurpadores. Pero miren, por si la llegan a escuchar, esto se lo ponen al Papa Urbano VIII. En cuanto a las revelaciones privadas, es mejor creer que no creer en ellas. Porque si crees y resultan ser verdaderas, te sentirás feliz de que creíste, porque nuestra Santa Madre lo pidió. Y si resultan ser falsas, tú recibes todas las bendiciones como si fueran verdaderas, porque creíste que eran verdad. Lo dijo el Papa Urbano VIII. Ya ven, es mejor creer en ellas a dudar de ellas. Nada más que hay que decirle, compadre, ¿me haces el favor de decirme en qué documento del Papa Urbano está eso? ¿Me puedes dar la cita? Al menos yo busqué, no encontré un documento. Si alguien que después cuando suba esto a mi canal o ustedes me la pueden dar, yo puedo corregir. Si alguien me dice, mira, esta cita si es del Papa Urbano, te la doy. Lo que sí encontré fue, y hasta le doy fecha y todo, una bula del 13 de marzo de 1625, titulada Dominus Noster, en donde ahí el Papa Urbano VIII da restricciones de difusión de revelaciones, milagros sin el permiso del ordinario. El ordinario es el obispo. En ese documento, que sí lo pueden comprobar, 13 de marzo de 1625, el Papa Urbano dice que tengan cuidado en estar difundiendo revelaciones, milagros y todo eso sin la autoridad del ordinario, que es el obispo. Del otro yo no encontré. Si ahí me lo encuentran, me dicen. Pero si te fijas, lo dijo el Papa Urbano, sí. ¿Ya fuiste? ¿Si lo comprobaste? Nada más porque este predicador te dice que eso dijo el Papa Urbano. Es que a veces ni siquiera verificamos las fuentes, ¿verdad? Cuarta, ya estamos terminando, cuarta tentación, la temeridad. La temeridad, por ejemplo, se puede ver, cuidado con aquellos que andan dando revelaciones o apariciones en donde te dicen fechas. Cuidado. Ya me tocó con uno, no voy a decir su nombre, que él hacía, ¿qué dijo? Astronomía bíblica. Que supuestamente con los astros y la Biblia y todo eso, y se atrevió a decir, esto va a pasar tal. No pasó nada, ¿y qué onda? ¿Dónde estás? Ahí me avisan, ¿dónde anda ese? Porque ni siquiera dan la cara. Tengo un amigo sacerdote, tampoco digo el nombre, lo quiero mucho y todo eso, pero a veces se meten estas cosas y una vez me dice, eso fue hace como 2 o 3 años,
salte de Los Ángeles, Cristian. Antes del veintitantos, creo que era septiembre, de eso, porque ya viene el fuerte, ¿ya? El big one, el terremoto. Y yo le digo, Padre, el Señor me pide que dé la vida aquí. Si me agarra, pues me agarró, que me agarre trabajando aquí. Si voy a andar corriendo, imagínense, yo vivía en Miami, allá me decían, salte porque hay huracanes, salte, o sea, en todos lados, pues, si voy a andar corriendo, o sea, a ver que me presenten el lugar perfecto, ¿va? Entonces le digo, y además, porque si llega el Big One y me salvo, los que sí sean afectados, quisiera ayudarlos. No que haya cómodo rascándome la panza en un lugar así donde no hay terremotos, ¿verdad? O sea, no, yo quiero servir, o sea, la vida está para gastarla en los hermanos, para servir. Ya ustedes sabrán, ¿llegó o no llegó? Digo, nos va a llegar. No se ponga nervioso, chance si llega en 5 minutos, puede ser. Pero el padre después me pidió disculpas, aclaró que se equivocó, etcétera. No. Entonces, hay algunos que están, ¿a alguna le van a atinar? Pues claro. O sea, ¿quién tiene más chances de atinarle a la lotería? ¿El que compra un ticket o el que compra 1,000,000 de tickets? Pues listo. Entonces, ya, eso sí, a la que le atinan, ya ves, tienes razón, oye, pero a 999,000 le fallaste. Empezamos con temeridad. Esto de que te dicen, el próximo papa es el malo, muy temerario y muy peligroso. Muy peligroso estas declaraciones, y las dijo un supuesto mariófano en un canal de un predicador algo famoso. Empiezan a confundir futurismo con profecía. Ya no me da tiempo para explicarles. El Papa Benedicto XVI, cuando era sacerdote, escribió un libro que se llama Fe y Futuro, bueno, que son de unas entrevistas que tuvo en radio, y ella habla la diferencia. Muchos de la gente de las revelaciones privadas, cuando te las promueven, hay que tener la capacidad de diferenciar si es profecía. Ellos te la venden con profecía, pero más bien es futurismo. Hay sus diferencias, ¿va? No me da tiempo ahorita para explicarla, porque ya se me fue mucho tiempo. Otra temeridad. La Virgen pidió que se consagrara a Rusia y ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Ahora ellos ya saben que, o sea, tienen la agenda, o sea, Dios mío, o sea, ¿a qué estamos jugando? Son temeridades, cuidado. Y la última, narcisismos o megalomanía. Son aquellos que empiezan a negar la santificación, la belleza de vivir la vida cristiana en lo ordinario. Cuidado con eso. Lo normal, ojo, lo voy a repetir con intensidad. Lo normal para nosotros como católicos, lo que quiere Dios es que nos santifiquemos en la vida ordinaria, barriendo, levantando la silla, etcétera, etcétera. Cuidado cuando ya en mi cabeza estoy esperando que el Señor espera que para que sea un buen católico tenga, comulgue y sienta algo en mi corazón. Y en la mañana me despierte la Virgen a rezar con ella. Y no estoy diciendo que no pueda pasar eso, pero por eso llaman formas extraordinarias. La manera ordinaria que Dios quiere que nos santifiquemos, que le amemos, que le sirvamos, es en lo común, en lo cotidiano. Y les pongo un ejemplo que he puesto mucho en mis charlas. Si alguien las ha visto, ahí me disculpa que sea repetitivo, para los que no. Conozco una comunidad en que tienen algunas revelaciones privadas, pero son obedientes a la autoridad de la iglesia y todo eso. Y esta fue fundada por un sacerdote amigo mío y una señora casada. Esta señora casada creo que tiene como 7 hijos, ya ahorita ya grandes. Pero cuando eran chiquititos, imagínate, ella decía, por ejemplo, en la noche los formaba, les preparaba una leche con chocolate y los mandaba a dormir. Y mi esposo llegaba, ella hacía homeschooling, un homeschooling católico, y tenían varios proyectos con los hijos de otros y todo esto. Entonces, todo el día andaba muy ocupada. Entonces, cuando les daba su leche con chocolate a los niños, los acostaba, y entonces su esposo se encargaba de los niños y ella se iba a tener su adoración al Santísimo en una capilla de adoración perpetua, ya a las 10 de la noche, 11 de la noche, etc. Y ella tiene algunas revelaciones privadas. Entonces, en una ocasión el Señor le dijo, ¿me podrías decir cuál es el momento en el que me sentí más amado por ti en el día?
Entonces empezó a revisar su día. Ah, Señor, este proyecto que estamos teniendo con los niños del homeschooling católico y todo eso. No. Ah, cuando estaba lavando los trastes que te recé el Santo Rosario y todo eso. No. No, Señor, pues tú me dirás cuánto te sentiste más amado en el día. Cuando preparaste la leche con chocolate a tus 7 niños. Porque tú ya querías estar conmigo. Tu esposo venía más tarde y no te desesperaste. Pusiste el amor y el cariño en cada una de esas leches con chocolate. Los acostaste con paciencia y amor. Y en eso me he sentido más amado. Cuidado cuando en la cabeza te empiezas a creer que tú eres más cercano a Dios, que vas mejor camino cuando estás en más contacto en cosas extraordinarias. La manera ordinaria siempre es la que ha enseñado la iglesia y la que nos ha pedido el Señor. Y si no me crees, ¿cuántos años el Señor hizo milagros y cosas extraordinarias? ¿Alguien sabe? Aquí en la tierra, 3. Los 3 últimos años. Pero ¿a los cuántos años murió nuestro Señor? Más o menos se dice. 33. Por lo tanto, 30 años sin hacer milagros. 30 años sin predicar. 30 años en la carpintería de San José, ayudando a la Santísima Virgen, barriendo, trapeando, atendiendo gente. 30 años. ¿Ustedes me están diciendo que esos 30 años fueron echados a perder por nuestro Señor? ¿Que no tiene nada que ver con nuestra fe? El Señor nos está diciendo eso. Que desde luego puede hacer milagros y todo eso, pero fíjense, eso es lo mínimo. Al Señor no le gusta andar haciendo milagritos a cada rato. Él quiere que santifiquemos en la manera de cómo hablas, en la paciencia que tienes, en cómo le das la comida a tus hijos, etc. En eso te santificas. Eso es la santidad que el Señor está pidiendo. Por eso, cuidado cuando las revelaciones privadas te empiezan a meter una espiritualidad en donde empiezas a un tipo de megalomanía de creer como que, no, las cosas grandes, ¿verdad? Es en lo natural, en lo que no se ve. También ahorita me recuerdo una señora que dice, tenía cólicos y todas estas cosas. Yo no sé que se sientan los cólicos y ese tipo de cosas. Y dolor de cabeza y todo eso. Pero se levantó por amor a sus hijos a prepararles unos frijoles y todo eso. Se los preparó, se los sirvió y los muy hijos de su jijurria le criticaron sus frijolitos. Que muy salados, mamá, que todo ese tipo de cosas. Y ella dice, me callé y le ofrecí al Señor eso. Yo lo hice con todo mi amor. Chance y se le salieron. Pero es que ni siquiera tenía que hacerlos. Traía dolor de cabeza y todo eso. Ese es un acto que la está santificando esa mujer y nadie se lo está reconociendo, ¿eh? Y no es una aparición de la Virgen y todo eso. Tengan cuidado con esto. Conclusión. En síntesis, la revelación privada no es superior a la revelación pública. No es igual a la revelación pública. No es complementaria, o sea que le agrega, a la revelación pública. No es inspirada en el sentido bíblico. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Por mucho de que una revelación haya sido sobrenatural, no tiene el grado de inspiración que tiene la Biblia. Las revelaciones privadas no son inspiradas en el sentido bíblico, ¿eh? Por ende, no gozan de infalibilidad. ¿La Sagrada Escritura se puede equivocar? No, es palabra de Dios, perfecta. ¿Una revelación privada, por muy cierta que sea, se puede equivocar? Claro que se puede hacer, no es infalible la revelación privada. No son fuentes de principios teológicos. ¿Qué significa? La teología es esto de pensar, la fe y todo esto. Tú no puedes agarrar una cuestión de una revelación privada y ponerla como el origen de tu razonamiento, ¿no? Tú tienes que poner las verdades de la fe. Puedes agarrar revelaciones privadas, pero la fuente son las verdades de la fe, la revelación pública. Y ya muchos están haciendo teología agarrándose como fuente una revelación privada. Eso es equivocado. Y no está exenta de la autoridad jerárquica. Por muy revelación privada, por muy cierta que sea, no está por encima de la autoridad jerárquica que Dios ha dado al Papa y a los obispos. Les repito, hasta la misma Virgen de Guadalupe no se brincó al obispo. Dijo, si quieres que me pida una prueba, se le da al obispo, pero no se hace el santuario sin permiso del obispo.
las revelaciones privadas no están por encima de la jerarquía. Termino con la cita que les puse de Santa Teresa de Ávila, que ya va a tener más sentido después de todo lo que dije. Dice, cuando un alma es verdaderamente humilde, aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad, no causaría ningún daño. Por mucho que te ataque el demonio, no te va a causar daño. Pero es también cierto que cuando falta la humildad, aun si viniera de Dios, no le traería ningún beneficio a esa alma. Así que podrás tener revelaciones privadas, se te puede aparecer la Virgen, pero si no tienes humildad, tampoco te va a servir por mucho que venga de Dios. Vamos a terminar con una oración. Les pido que cierren sus ojos así como están sentados o como que gusten. Vamos a terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por que te has revelado de manera infalible, perfecta, completa en la Sagrada Escritura. Porque nos has dado todo lo que necesitamos en el depósito de la fe, que es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Es un regalo que nunca nos lo vamos a acabar, es un regalo que no lo podemos agotar, es un regalo que por lo tanto no podemos estar suficientemente agradecidos. Porque nuestra conciencia y nuestro corazón puede llegar a cierto bien, pero si tú no te hubieras revelado nunca pudiéramos llegar al máximo bien. Hoy podemos llegar al máximo bien, que es la santidad, gracias a que tú nos has revelado quién eres y nos has revelado la verdad en la Sagrada Escritura y la tradición. Primeramente, entonces, Señor, te damos gracias por este regalo inmerecido. Despiértanos una sed por tu palabra bendita en la Sagrada Escritura, por una verdadera veneración y reverencia a la tradición apostólica. Pero al mismo tiempo te queremos también agradecer por las revelaciones privadas, ciertas, por esas que nos has dado ejemplo eligiendo videntes, humildes, pequeños, obedientes, porque más allá de la revelación que nos diste a través de la Virgen, de tu madre, de un ángel o de ti mismo, nos enseñas que eliges a los pequeños, a los humildes, a algunos ignorantes que ni siquiera saben leer y escribir, pero que son humildes. Por eso te pedimos este día la gracia de la humildad, para estar preparados por si nos quieres dar algún tipo de regalo extraordinario, pero también sobre todo para reconocer que nos quieres santificar en la vida ordinaria. Ayúdanos a entender que tú lo que quieres es que te amemos y amemos a los demás en lo ordinario, en las pequeñas cosas. Finalmente, y de manera personal, te quiero pedir por aquellos que han usado de manera fraudulenta las revelaciones y que estafan a la gente. Te pido también por la gente estafada. Ayúdalos a abrir los ojos y ayúdalos a que también estos estafadores tengan remordimiento en su conciencia, tengan temor de ti y dejen estafar y dejen de usar las cosas santas para intereses personales. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu Santísima Madre, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les agradezco y les pido una disculpa por lo que me excedí de tiempo. Bueno, digo. Tres preguntas que si tiene la gente. Perfecto. Yo me puedo quedar más tiempo, o sea, yo tengo aguante, pero si tiene alguna pregunta y si la sé, si no la sé les digo que no. Nomás tres, si tienen alguna pregunta. Si no, Yo tengo una. A ver. Entonces, como cuando uno comulga y siente como algo que tienes algún mal o algo y comulga uno y pues, lloras o siente la presencia de Dios, quiere decir que no está
Dios ahí? ¿O es como algo personal o cómo? No sé. Ok, ya. Para los que se pueda escuchar bien, dice la hermana de que entonces está bien si siento algo a la hora de comulgar o llorar y todo esto, ¿está Dios o no está Dios? Como la presencia de Dios. Exacto. Para empezar, ¿qué es la comunión? Sino la presencia real en la Eucaristía. Sienta o no sienta, si usted está comulgando, está recibiendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Porque yo cuando miro está yendo a misa, estos los días, porque yo siento como que traigo algo mal en mi cuerpo. Ya. Entonces es como que algo. Sí, pero siempre vamos de lo seguro, de lo verdadero, a lo después que puede ser bueno o no bueno. Primero la revelación pública y después la revelación privada. No está mal la revelación privada, pero no empecemos por la revelación privada, ¿no? Entonces aquí igual, empecemos por lo seguro. Lo seguro es, si la pregunta ¿está Dios o no está Dios? Es que es independientemente de si siente o no siente. ¿Está Jesús verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, sí o no? Sí. Comulga, por lo tanto, ¿Dios lo está recibiendo a Él? Sí, sienta o no sienta. Ahora, aclarando esa cosa, pasamos a lo siguiente. El Señor le puede dar algunos regalos de llorar, de purificar ciertas cosas, de sanación espiritual, emocional o hasta física. Hay gente que se ha sanado al comulgar y todo esto. Sí. Entonces, si usted va viendo los frutos, ahí puede ayudar mucho. Siempre les digo, un buen director espiritual que le diga, Padre, cada vez que estoy comulgando estoy pasando esto, ¿qué me dice? Y si es un buen sacerdote, por ejemplo, a Santa Teresa le pasaban muchas cosas. Y muchos le decían, no, eso es del diablo y todo eso. Pero los verdaderos sacerdotes más santos le decían, no, eso es de Dios, no tenga temor. Si el Señor le mueve eso a las lágrimas, llore, no pasa nada. Adelante, siga con eso. ¿Eh? Entonces, como no sé el caso en particular, pero de que Dios le puede dar eso, sí. Pero no está en usted, por eso está, porque realmente está presente en la Eucaristía. ¿Okay? Cuando uno está haciendo una buena obra, o cuando siente como que Dios dice darle el dinero, uno sabe que tiene dinero y damos, o la comida, o hacer una buena obra para una parte. Exacto, para que se escuche también. Dice, ¿qué pasa que cuando yo siento el darle algo, hacer una buena obra, darle algo a un pobre, etcétera, todo esto? Eso se puede explicar en lo que llamamos las gracias actuales. Hay gracia santificante, hay varios tipos de gracias. Pero la gracia actual, vamos a decir, son como susurros del Espíritu Santo que tocan nuestros sentidos, para que nos convirtamos, para que hagamos una buena obra, todo ese tipo de cosas. En la medida que yo sea de vida de oración, en la medida que esté abierto al Espíritu Santo, voy a identificar porque nos manda un montón de gracias a cada rato. De hecho, dice un exorcista que de una de las cosas de los que más se arrepiente un condenado en el infierno es ver todas las gracias actuales a las que cerró los oídos. Que Dios le buscó por aquí, por allá, y él por su soberbia se cerró. Y Dios te estaba hablando, te estaba susurrando, te estaba diciendo. Dios no se cansa. O sea, cuando uno va nutriendo su vida espiritual, se vuelve como más sensible y detecta ese tipo de cosas y se deja fluir. Ahí esto es cuestión personal, no lo crean así. Yo personalmente también creo que este tipo de cosas el Señor usa mucho en nuestro ángel custodio, que a veces lo tenemos ahí arrinconado. ¿Eh? Todos, desde que nacimos, Dios nos dio un ángel. Y muchas de las motivaciones de hacer el bien y todo ese tipo de cosas es nuestro ángel que nos está... Porque, fíjate, a veces le damos más peso al demonio. Claro que el demonio puede tentar nuestra cabeza y nuestros sentimientos, claro. Pero si él lo puede, ¿qué no lo podrá tu ángel custodio? Entonces, en este sentido, una buena relación, y cuidado con los ángeles, porque ahorita está lo de la New Age, que te mandan oraciones del ángel, y que tu ángel, y que una vela azul, y que Salatiel, y todo. Nomás hay 3 nombres de ángeles. No le pongan nombres a los ángeles, ni crean de los demás otros, porque hay un peligro. ¿Eh? Los 3 únicos ángeles de nombre son los que están en la revelación pública, y por eso sabemos que son verdaderos, que es Gabriel, Miguel y Rafael. Punto. De ahí en más, no digo que sea pecado, porque yo una vez sí le escuché a un exorcista que dice que él no le ve mal que le ponga nombre a su ángel custodio, pero ya cuando escuché a una chica que a su ángel custodio le puso zapatito, pues digo, pues no, como que, pobre ángel, yo creo que ha de estar retorciéndose, así como que, no me la mientes, o sea, entonces, pero muchas veces eso, entonces, les cuento no para ponerme como modelo, sino simplemente para decir de que no solo dando palabras, sino que lo he experimentado.
que eso es una cosa que no les gusta a muchos predicadores y evangelizadores. Yo les digo, las donaciones que recibimos no siempre son para nosotros, por muy necesitados que estamos. Una de las primeras veces que me pasó, un señor se me acerca y me dice, Cristian, yo no conozco, era para el norte de California, y me saluda y siento que me está poniendo un billete. Y me dice, reza mucho por mí. Tengo, ya no me acuerdo si 8 o 10 hijos, una cosa así, y estoy teniendo problemas con mi trabajo y todo ese tipo de cosas. Yo cuando recibí eso, yo no sé de cuánto era, ya no me acuerdo si eran 20 o 50 dólares. Pero en automático vino a mi cabeza, eso no es para ti. Entonces lo tuve que llevar a la oración y me quedó clarísimo que este hombre ha sido generoso con la vida de sus hijos, que lo doné para una institución provida en Argentina. Pero tuve la convicción de decir, igual si me lo quedo, estoy pecando, no, pues Él me lo está dando a mí. Pero hay que tener abiertos los oídos, hay que tener abiertos los oídos, porque muchas de las gracias que Dios nos da no es para que nos las quedemos, sino simplemente seamos el puente como la quiere entregar a otro. ¿Verdad? Entonces, por eso en esa parte yo sí creo bastante en esto. No se dice revelación, se dice gracias. Sí, bueno, puede ser revelación privada si tuvo lo que se llama alocuciones, por ejemplo, por decir algo. Es decir, que escuchó la voz de Jesús. Una de las cosas que tuvo pues, está también Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta. Ella pertenecía a una congregación que se llamaba de Loreto. Y cuando fue a Calcuta en un tren, vio la miseria y todo esto, y lo que siempre dijo en público fue nada más, les dijo que el Señor le había movido a fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Pero solamente a su director espiritual y al obispo le dijo, ella escuchó la voz de Jesús, tal cual la escuchó. Tuvo una locución, tuvo una experiencia mística. No fue de que me puso en el corazón el discernimiento, no, ella sí tuvo un encuentro místico. Pero fíjense nuevamente, los verdaderos místicos o los verdaderos videntes o esta gente es gente humilde que no anda promoviendo. Esto lo supimos hasta después de que ella murió, que se hizo el proceso de canonización y se supo otras cosas más de los sufrimientos que llevó espirituales por más de 10 años, etc. Entonces, depende, ¿verdad? Porque a veces es muy natural. O sea, yo salgo y veo a un pobre y me enternezco y todo eso. O sea, no escuché voz de los ángeles y nada por el estilo. Pero ¿quién me ha generado eso? ¿Verdad? ¿Quién ha tocado esto? ¿Eh? Entonces va por ahí. La tercera. Ok. Miren, les voy a dar una clave. Claro, hay que formarse. Bueno, repito para que también quede grabado. En síntesis, la señora está diciendo de que hay mucha confusión, de que a veces entra mucha presión en que si llevas el velo y si no lo llevas no estás comulgando bien, si no comulgas en la boca pues está mal, si comulgas en la mano, si en la mano es pecado, cosas de ese tipo de cosas. Hay que formarse en los documentos de la iglesia y todo ese tipo de cosas porque nos ayuda a formar nuestra conciencia. Vayan al catecismo, si quieren algo más fácil que el catecismo, busquen compendio del catecismo de la iglesia. Es como una síntesis del catecismo que hizo el Papa Benedicto XVI, pero en preguntitas. ¿Por qué esto? Si se les hace muy pesado el librote del catecismo, empiecen por el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Les digo porque sirve empezar a formar la conciencia, porque aquí está el consejo que les voy a dar. San Pablo dice, disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. ¿Eh? Pero ¿cómo yo voy a discernir si no llevo vida de oración, si no tengo formada mi conciencia? Cuando yo empiezo a formar esta cuestión, la pregunta clave es, ¿esto es esencial o no es esencial? Hay una regla que puso San Agustín que decía, unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. ¿Qué significa? En lo esencial, unidos. Ahí no hay qué opinas y opiniones, no, en lo esencial hay unidos. En lo accidental, libertad. Y en todo caridad. ¿No? Se me viene, repito, un ejemplo. Una señora una vez se me acerca. Yo la conocí cuando uno de sus hijos era niño y me la topé una vez, cuando ya años después, entonces ya ese niño era adolescente. Entonces me dice, qué bueno que te veo, ¿te acuerdas de fulanito de tal, mi niño? Sí. No, pues ya tiene que 15 años y todo eso. Dice, pero ora por mí, ¿qué puedo hacer? Se me está descarrilando.
¿qué pasa? Dice, no, pues mire, ya trae esos pantalonzotes que se están cayendo y parece el cholo y toda la cosa. Entonces le digo, ¿y estudia? Sí, no, va muy bien en la escuela y todo eso. ¿Va a la iglesia y todo eso? Sí, sigue igual, con la fe que le encontraste y todo eso. Le digo, señora, no haga drama. O sea, por unos pantalonzotes, el niño es buena persona, que es creyente, va creciendo en la fe, etcétera. Y usted mortificándose por los pantalonzotes, usted cree que se muere y el Señor, no, sorry. Traes pantalonzotes, no vas a pasar. O sea, entiendo que a usted no le guste, también a mí no me gustaría, yo no los usaría, ¿va? Pero podemos identificar lo esencial de lo accidental. Hay que empezar a ver ese tipo de cosas. Y sí tengan mucho cuidado con lo que dice la señora, porque, por ejemplo, yo comulgo en la boca, pero ante las disposiciones yo no tengo problema en comulgar en la mano. Yo generalmente, si me dejan a mí, yo comulgo en la boca y de rodillas. Recientemente unos sacerdotes y por ahí un monseñor le hicieron un documento para firmar en contra del Papa, que supuestamente el Papa estaba equivocando y toda la cosa. Y ponían que uno de los errores del Papa, que es herejía, es el no arrodillarse. Le dije, bueno, si no arrodillarse es herejía, de golpe y plomazo ya no son creyentes los cristianos católicos de rito oriental, porque en las misas de rito oriental no se tiene el gesto de estar de rodillas. Por ahí un predicador en internet, digo, o les está mintiendo, que es un mentiroso en realidad, pero les está mintiendo, o sus amigos están equivocados, porque dice, yo tengo amigos ortodoxos que son de rito oriental, y ellos me dicen, vente con nosotros, acá sí se comulga en la boca y de rodillas. ¡Falso! En la boca sí, porque ellos te lo dan en una cucharita, porque está así el copón y son pedacitos de pan y ponen el vino. Entonces, ¿cómo te lo van a dar si está lleno de vino? Entonces, agarra una cucharita, tú abres la boca y haces. Pero en las iglesias orientales no existe el gesto de rodillas litúrgico. No existe. Entonces, o este es un embaucador que quiere manipular. Ya ven, la iglesia ortodoxa sí se comulga en eso y somos la iglesia católica romana las que no. O tus amigos ortodoxos están más perdidos que Adán en el Día de las Madres, o tú eres un mentiroso, estás aventando una mentira y quieres manipular a través de eso. Entonces tengan mucho cuidado, porque, termino con esto, hay personas que, por ejemplo, te dicen que la única forma de comulgar tiene que ser en la boca. Y yo digo, después de que ellos atacan al Santo Padre, atacan a sus hermanos que con recta conciencia comulgan en la mano o que quieren obedecer a las autoridades, todo eso. Con esa lengua de veneno, listo, estás comulgando al Señor, pero lo estás metiendo en una lengua venenosa, de víbora. Pero tú crees que porque lo hiciste en la lengua y de rodillas, la cosa está perfecta. Entonces fíjense cómo podemos contradecir. Yo estoy a favor, por ejemplo, del velo, que lo use, pero el que no lo quiera usar no es menos santa ni nada por el estilo. Y lo último, cuando venía de camino, hice un live por Telegram, solamente de voz, porque evidentemente iba manejando, y una señora me contó de una sobrina suya que dice que está pasando depresión y que también ya no cree en Dios. Y que tiene un amigo sacerdote, y cuando fue la niña a misa, aunque no cree en Dios, el sacerdote se enteró y le dijo, entonces, ¿tú qué haces aquí? Dios mío, padrecito, por favor. Si esta niña no cree en Dios, es más probable que acercándose, viniendo a misa, aunque sea por compromiso, porque es la boda de la prima, de lo que sea, pueda suscitarse algo y usted me la está corriendo. Cuidado, por eso tenemos, cuando ya nos sentimos los santos, los perfectos, los que nosotros sí debemos, casi siempre nos llevamos entre las patas a muchas personas que van apenas comenzando. Entonces hay que tener mucha caridad y ver qué es lo esencial. Y que las personas también llevan su proceso, ¿va? De santificación, de aprender las cosas de la iglesia. Una vez en un retiro de jóvenes, yo les dije, tráiganse una vestimenta modesta, sobre todo a las mujeres, para la misa final. Pero, ojo, ella no tiene ninguna ropa modesta. Todas siempre son, y eso fue en la Florida, y son allá todos escotados porque el calor y la humedad. Y muchos de los jóvenes más de iglesia la criticaron. No fue porque no quiso, simplemente no tiene ropa de esa.
Ella apenas empieza su proceso en ese sentido. ¿Ah? Entonces, creo que sí tenemos que tener un mayor discernimiento al respecto de esto. Entonces, les digo la clave: unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Eso puede ayudar bastante. Ya.